Este es raro que uno pueda decir, porque toda la palabra de Dios es maravillosa, pero hay pasajes que para unos o para otros se destacan. Y este es uno de mis favoritos. Vamos a orar y vamos a leer este capítulo. Padre, ahora necesitamos o continuamos necesitando de tu presencia, tu ayuda para entender tu palabra. Entendemos el español, pero las verdades que están aquí plasmadas, solamente por tu Santo Espíritu podremos entender, y solamente por su obra podamos nosotros vivir estas verdades. Por lo tanto, rogamos tu presencia en trabajando con cada uno de nosotros en particular en las áreas que necesitamos. Despiértanos, oh Señor, como lo hiciste con Isaías, para gloria de tu nombre. Amén. Isaías capítulo 1, así dice la Escritura: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él: hasta que las ciudades estén asoladas, sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero, gloria al Señor por los peros de Dios, pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Gloria al Señor por su palabra. Este pasaje, acuérdense que la Biblia no fue escrita en capítulos ni en versículos, pero por allá, por los años 1200 y algo, alguien dividió la Biblia en capítulos, y como unos 200, 300 años más tarde, otra persona la dividió en versículos. Y designaron a esta porción el capítulo 6 de Isaías. Y aquí vemos la visión que tuvo Isaías de nuestro Señor. Esta porción, como cualquier pasaje de la palabra de Dios, puede tener muchas aplicaciones, pero en este caso yo he visto 3 áreas
que es sobre las que estaré predicando. Ya vimos la semana pasada la primera parte que habla del Dios Santo, que es majestuoso. El Dios a quien nosotros servimos es realmente majestuoso. Pero también vemos aquí en esta parte el siervo del Dios Santo. Y en la próxima oportunidad vamos a ver que el Dios Santo te comisiona. Entonces, en esta oportunidad, el siervo del Dios Santo. Imagínense ustedes, a los que les gusta la astronomía, a los que les gusta saber de las estrellas, saber de esas galaxias, que dicen los científicos que hay más de 200,000 millones de galaxias en el mundo. Y cada galaxia tiene más de 100,000 millones de estrellas y planetas. ¿Quién se puso a contar todo eso? Yo no sé, pero eso es lo que dicen. Ese es lo increíble de este universo, que por muchos años los científicos pensaban que eran infinito. Después decidieron que no puede ser infinito. Pero no importa el tamaño de este universo, Dios es más grande. Imagínese un experimentado y brillante astrónomo evaluando o mirando a través de su potente telescopio, una de las áreas que más asombra a los astrónomos, que es la nebulosa de Orión. La nebulosa de Orión es un vasto, como algunos dicen, un vasto vivero de estrellas que para cruzar de un lado al otro se toma 2.4 años luz. Un año luz es el tiempo que dura el traslado de la luz durante un año. Entonces, esa nebulosa, partiendo de un extremo al otro, se toma 2.4 años luz para cruzar. Y es muy interesante para los astrónomos porque continuamente se ve la formación de nuevas estrellas en esa nebulosa. Entonces ahí está este experimentado astrónomo que está mirando por su potente telescopio y mira otra vez la formación de otra estrella más. Y mira cómo esa explosión y mira las nubes, ¿verdad? El humo de la explosión en remolinos y cómo la intensidad de esa explosión, dicen ellos, que es 1000 veces más intenso que el sol. Y está viendo eso y mira y dice, ahí está la nebulosa de Orión portándose como la nebulosa de Orión, y va y se sienta y comienza a chequear sus redes sociales. Nada sucedió. ¿Okay? Y toma su taza de café y sigue como si nada hubiese pasado. Cualquiera de nosotros que mira a través de ese telescopio ve esas cosas, nos quedamos, wow, increíble, mira, otra más que explotó. Pero él lo miró, pura rutina para él. Pura rutina para él. Ni un jadeo de asombro, ni una pausa para maravillarse de la escala inmensa de lo que está sucediendo. Pero si es un astrónomo creacionista, cristiano, bíblico,
lo que él va a ver es billones de kilómetros de arte cósmico creado por el dedo de Dios. Pero para este hombre, pura rutina. Pero amados, así somos nosotros con el Dios Todopoderoso. Piensen bien. El mismo Dios que habló para que todas esas estrellas se formasen y se colocasen en su sitio, ese Dios nos invita a una relación personal con Él. Nos invita a acercarnos a Él. Nos invita a evaluarlo a Él, a mirarlo tal como Él es. Y tenemos en nuestras manos su revelación maravillosa. La revelación especial que es en las Escrituras. Y tenemos la revelación natural que es toda la creación para nosotros evaluarlo. Ese astrónomo lo mira, lo único que ve es el Big Bang y todo eso. Pero esa es la voz de Dios que colocó todo eso en su sitio. El Señor dice que Él habló en el cuarto día de la creación. Él habló y todo ese universo fue colocado en su sitio. Todas esas estrellas. Amados, piensen. ¿A qué vinimos nosotros? Cuando tú abres las Escrituras, cuando cierras tus ojos, ¿qué estás haciendo? ¿A qué venimos nosotros? ¿A ver un show? ¿A qué venimos? Recuerdo, hermanos, recordémonos que cuando nosotros nos unimos como iglesia local, nosotros no estamos invitando a Dios que se una con nosotros. Es Él que nos invita a reunirnos con Él. Es para nosotros el privilegio más grande de nosotros poder tener una reunión con nuestro Dios, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Señor. Pero eso nos pasa por alto tan a menudo. Y venimos a la iglesia, como nosotros decimos. ¿A dónde tú vas? A la iglesia. ¿A dónde estuviste? En la iglesia. Ese encuentro al que el Señor nos invita no es tal. Y quisiera que hoy nosotros meditemos una vez más sobre esto. Nosotros somos como ese astrónomo indiferente demasiado a menudo, rodeados por la nebulosa de la gloria de Dios, pero demasiado distraídos, demasiado familiarizados con la jerga cristiana, con las historias de la Biblia, demasiado aburridos para asombrarnos. Y si como el salmista alzáramos nosotros nuestros ojos y declarásemos con él, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los serafines estaban asombrados
Y dijeron, toda la tierra está llena de su gloria. ¿Y nosotros? Sí, es verdad, Dios es el creador. Sí, es verdad, todo eso es bonito. Hemos dejado de asombrarnos de la persona de Dios y de las verdades de Dios. Como leí en un lado, arrodíllate. Dios no es ordinario. Él es el creador que te llama y te dice, asómbrate de mí. Me gustó esa cita. Isaías fue impactado y fue afectado por lo que vio. Porque a veces nosotros nos impactamos con algo que vemos, pero realmente no nos afecta. Pero Isaías fue impactado, pero fue afectado también por lo que vio. Y la persona de Dios ha dejado de asombrarnos, nos acercamos cada domingo y nos alejamos sin ser realmente afectados. Nos acercamos a Él cada mañana, pero salimos a repetir los mismos pecados del día anterior. Con razón nosotros vemos en este pasaje que Isaías dice, ay de mí. Renueva pues tu visión de Dios para arrepentimiento y transformación. Si buscamos Isaías capítulo 6, después que cuando él vio a su majestad el Rey de Reyes sentado en el trono alto y sublime, como vimos la semana pasada, Él es el Dios glorioso. Aquí nosotros decimos que servimos, es el Dios majestuoso, el Dios santo. El Dios que no reduce su santidad ni por nada ni por nadie. El Dios que se manifiesta absolutamente santo, majestuoso, glorioso. Él es nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo. Y cuando Isaías ve esto, lo único que puede decir es, ay de mí. Ay de mí. Hay algo interesante, si ustedes se fijan en el capítulo anterior, capítulo 5, fíjense lo que dice versículo 8. Ya, Isaías ha sido profeta antes de este encuentro del capítulo 6. Algunos comentaristas dicen que a partir del capítulo 6 es que él fue comisionado como profeta. Yo no lo creo, la evidencia apunta hacia lo contrario. Ya él era profeta, pero en el capítulo 6 él fue transformado, aún dentro de su ministerio. Capítulo 5, versículo 8, miren lo que él decía dentro de su mensaje. Hay de los que se juntan casa a casa y añaden heredad y heredad para ocuparlo todo. Versículo 11, hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Fíjense el versículo 18, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad. Versículo 20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Versículo 21, hay de los sabios en sus propios ojos. 22, hay de los que son valientes para beber vino. Y así pues sucesivamente. ¿Qué está diciendo él? Hay de ellos, hay de aquellos, hay de los otros, hay de ti, hay de aquellos, hay. Pero cuando él ve al Dios Santo, él dice, ay de mí. Ay de mí. Y así encontramos, hermanos, que siguiendo el ejemplo de Isaías,
Considera pues que como siervo del Dios Santo deberás ser sensible tú también a la visión de Dios. Como siervo del Dios Santo deberás ser sensible a la visión de Dios. ¿Qué tanto vio Isaías? ¿Y a quién vio Isaías? Pues, amados, lo que encontramos en este pasaje es que él vio en primer lugar al Dios eterno. En el año que murió el rey Usías, escribió Matthew Henry: los reyes nacen y mueren, pero Dios permanece para siempre. En Judá hubo unos 20 reyes. Usías fue el 10º. Todos ellos nacieron, murieron, pasaron. El mismo Isaías, 700 años antes de Cristo, o sea, hace más de 2700 años, y pasó. Fue obediente, fue fiel al llamado del Señor, pero los reyes nacen y pasan, pero el Rey de Reyes permanece para siempre. Él era en la eternidad, es hoy y será en la eternidad, nuestro Dios, nuestro Creador. Él vio al Dios soberano, al Dios eterno. Isaías 44:6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Eso lo dice Isaías en 44:6. Pero en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8 dice, el Señor Jesucristo dice él mismo: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y dice Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. En Isaías encontramos que Jehová es el principio y el fin, el primero y el último. En Apocalipsis encontramos que el Señor Jesús es exactamente el mismo Dios. Nuestro Señor Jesús es el Jehová del Antiguo Testamento. Él vio al Dios eterno. ¿Puedes tú contemplar al Dios que es eterno? Pero también Isaías contempló al Dios soberano. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Esa palabra traducida como Señor es la palabra Adonai. Es uno de los títulos más importantes que se le aplica al Señor, a Dios. Adonai. Adonai es el sustituto de Yahweh, lo que se pronuncia Yahweh, porque realmente son 4 consonantes que los teólogos llaman tetragramatón, YHWH, que es el nombre de Dios, que aparentemente inicialmente los escribas, los escritores, los copistas le quitaron las vocales para que nadie lo pronunciara, porque para ellos el nombre de Dios es demasiado santo. Y entonces Adonai, cada vez que ellos están leyendo los escritos en hebreo, los judíos, y se encuentran con este tetragramatón, ellos no lo pronuncian, sino que sustituyen, mientras leen, sustituyen el nombre de Dios por el título Adonai. Y este título, según el diccionario de la Biblia, el nuevo diccionario de la Biblia, encontramos una explicación interesante.
En uno de los textos del Antiguo Testamento, llamado el texto masorético, algunos de los copistas lo que hicieron fue que tomaron el título Adonai y tomaron sus vocales y las insertaron en las vocales que representan el nombre de Dios. YHWH, las insertaron las vocales ahí y de ahí sacamos entonces lo que en español es Jehová. Dice el Nuevo Diccionario, los que compusieron el texto masorético de las Escrituras hicieron una combinación de los dos nombres, poniendo las vocales de Adonai dentro del tetragramatón. Así surgió el término Jehová que se utiliza en la Reina Valera 60 y otras versiones. Pero encontramos en Filipenses capítulo 2 que Cristo es el Adonai. Él es el majestuoso y soberano Dios. Dice, por lo cual también le exaltó hasta lo último, hasta lo sumo. Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Es Jehová el Señor, es Jehová el Adonai? Jesucristo lo es también. Él es el Señor. ¿A quién vio Isaías? Él vio al Señor Jesucristo sentado en un trono alto y sublime. Él como Rey, como Creador, como soberano, como glorioso y majestuoso Dios. Isaías fue impactado por la visión del Señor Jesucristo. ¿Quién vio y qué vio Isaías? Él vio al juez, al Dios que es juez, sentado en un trono. El trono es el asiento de la realeza e implica autoridad total. Desde su trono el rey gobierna, el rey manda y el rey juzga y ejecuta su autoridad con castigo o con clemencia. Desde el trono el rey dirige el destino del pueblo, el destino de los individuos, su presente y su futuro. Isaías lo vio sentado en el trono, un trono alto y sublime, más allá del alcance de cualquier ser humano. Por eso necesitamos a Cristo como mediador, como el camino y la verdad de la vida que nos lleva al Padre. El salmista en el Salmo 96 dice: decide entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra. Brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo y todo lo que en él está. Entonces los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Pero en el Nuevo Testamento encontramos en 2 Timoteo capítulo 4, te encarezco, dice Pablo a Timoteo, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿A quién vio Isaías? Isaías vio al Señor Jesucristo, quien es el soberano y el Rey y el juez. ¿Quién vio Isaías? ¿Y qué vio Isaías? Él vio al Dios todo glorioso, sentado en un trono alto y sublime. La semana pasada lo vimos y lo estudiamos como el Dios altísimo. El Elión, Dios altísimo.
Y aquí Isaías lo vio como sentado en el trono, alto y sublime. La palabra sublime significa altitud también. Dios está extremadamente alto, está más allá de cualquier cosa de esta creación. Él es más allá de la creación. El mismo Isaías dice que Él habita la eternidad. Tú y yo habitamos en la eternidad. Pero Dios habita la eternidad. O sea, la eternidad está incluida en Dios. Nosotros estamos incluidos en la eternidad. Sublime, excelso, grandioso, elevado. Aquello que sobrepasa lo bello, inspirando temor y reverencia, dice un diccionario, y asombro ante lo inmenso, poderoso o infinito de altísima dignidad. Eso fue lo que vio Isaías. Pero ¿qué nos dice el Nuevo Testamento? Hebreos capítulo 1, el cual, hablando de Cristo, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Y qué esperamos nosotros? Pablo dice, aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. ¿Qué vio Isaías y a quién vio Isaías? Al Dios majestuoso. Había serafines por encima y alrededor de él. Por todos los lados, esos ángeles que adoran al Señor. La palabra serafín significa ardiente o los que arden. Creados para estar en la misma presencia de Dios, creados para soportar la presencia de la ardiente gloria de la persona de Dios. Recuerden, estimados, que la creación no tolera la ardiente gloria de Dios. El mismo Dios dijo que ninguno puede estar en su presencia y vivir. Se lo dijo a Moisés. Pero estos seres son seres ardientes, soportando la ardiente, la fulminante gloria de nuestro Dios. Y ellos estaban asombrados. Y nosotros nos aburrimos. En el Nuevo Testamento encontramos Apocalipsis 5. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, escribe Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Si el Cordero no es Dios, esta gente en el cielo idolatraron.
Pero eso no sucedió porque Cristo es Dios, el Cordero es Dios. Todos ellos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Aleluya. Qué bueno es que de todo el mundo vienen personas a Cristo Jesús. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, y decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿A quién vio Isaías? A nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién venimos nosotros a adorar? Es a nuestro Señor Jesucristo. Que no se nos olvide esto. ¿A quién fue que vio Isaías? Al Dios Santo. Santo, santo, santo. Recuerden que esto realmente no se refiere a la Trinidad, sino al énfasis de la absoluta e infinita santidad de Dios. Pero si tú lo quieres atribuir a la Trinidad, tampoco es falsa doctrina. Es la verdad. Y de eso hablamos la semana pasada. Pero también Isaías vio al Dios militante, Jehová de los ejércitos. El Dios que pelea nuestras batallas. Y Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el Señor Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, cada día, hasta el fin de este siglo. Y Hebreos dice, capítulo 13, versículo 6, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Él vio también al Dios omnipresente. Toda la tierra está llena de su gloria, toda la tierra. No hay un lugar donde Dios no puede hacer su presencia. El Salmo 139, ¿a dónde me iré de tu espíritu?, dice el salmista. ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí tú estás allí. Dios está presente, estimados, aun cuando no lo veas. Está contigo aun cuando no lo percibas. Amado hermano, hijo de Dios, el Señor está ahí, en la presencia de su Santo Espíritu, para consolarte, recordándote sus promesas, recordándote sus verdades. Él está ahí, sosteniéndote en este mundo caído. Él está ahí, real, verdadero, poderoso, amándote, cuidándote, fortaleciéndote, guiándote. Aun cuando duela. Pero él también vio al Dios perdonador. Es quitada tu culpa, dijo el serafín. ¿Qué mayor sosiego para tu alma? ¿Qué mayor tranquilidad para tu conciencia que saber que has sido perdonado y tu culpa
ha sido totalmente absolvida. Colosenses capítulo 1, Pablo dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y Hechos capítulo 3, versículo 19, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Él vio también al Dios purificador, limpio tu pecado. Y nosotros conocemos Juan 1:19, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hebreos 9, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante su Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar los que le esperan. ¿A quién vio Isaías? Isaías vio a nuestro Señor Jesucristo en total majestad. ¿A quién viniste a ver? ¿A quién viniste a adorar? Cuando inclinas tu cabeza para orar, ¿con quién estás conversando? ¿Contigo mismo o realmente conversamos con Dios? Isaías vio esta visión y no solamente fue impactado, sino fue transformado. Y cuando pienso y evalúo todo esto, me espanta la maldad de mi corazón. Que considerando todo lo que nuestro Dios es, me quedo igual. Soy muy poco impactado y casi no soy transformado. Nuestro corazón es malvado. ¿Por qué el Señor coloca un pasaje como este en las Escrituras? Es para que no solamente seamos impactados por estas verdades, sino seamos transformados también. En una ocasión escuché al pastor Paul Washer dar una ilustración muy interesante. Yo recuerdo que la utilicé una vez predicando allá cuando pastoreaba en Moca. Para el culto yo a propósito, porque quería utilizar esta ilustración, a propósito llegué tarde y justamente cuando ya era el momento de predicar, fue que yo llegué en el vehículo, en el carro, y llegué como corriendo porque había escuchado esta ilustración y quise usarla. Y los hermanos se quedaron como, ¿ah? Imagínate que tú estás cruzando una avenida y viene una patana a alta velocidad. ¿Alguna vez has visto una patana en alta velocidad? Si no lo has visto, no vives en República Dominicana. Entonces imagínate que estás cruzando la avenida y viene la patana
y te impacta. Y yo les dije a los hermanos, perdonen que llegué tarde, lo que pasa es que venía, miren, el vehículo mío se le pinchó una goma y mientras yo estaba cambiando la goma, vino una patana a alta velocidad y me impactó, me atropelló, pero gracias a Dios, pues aquí estoy. Y los hermanos se quedaron así. Y Paul Washer dice, es verdad que si nosotros somos impactados por una patana, aún venga a poca velocidad, nosotros no vamos a ser transformados, entre comillas. Y él dice, si un encuentro cara a cara con una patana, yo puedo quedar permanentemente afectado. ¿Cómo es que un encuentro cara a cara con el Dios Altísimo, el Todopoderoso, con aquel que es fuego consumidor, el creador de los cielos y la tierra, aquel ante quien los serafines no se atrevían a mirar, sino que cubrían sus ojos? ¿Cómo es posible que yo quede igual cuando tengo un encuentro cara a cara con este Dios? ¿Cómo es posible tener un encuentro con Dios y no ser afectado por su ardiente persona? ¿Cómo es posible recibir la mirada penetrante de los ojos de Dios y no caer de rodillas en terrible convicción de pecado? Tenga Dios misericordia de nosotros. Isaías fue impactado, pero fue transformado. Él reconoció de inmediato su pecado. Su conciencia fue inmediatamente afilada por lo que él vio cuando él vio al Señor. Él fue rápidamente hacia el arrepentimiento. Ay de mí, que soy hombre muerto, con labios inmundos. Y no solamente tengo labios inmundos, sino yo me acomodé al mundo donde yo vivo. Yo habito en un pueblo que es inmundo de labios también. Él se acomodó al mundo a pesar de ser profeta de Dios. Pero se arrepintió y fue traído a convicción. Y Dios no acusó a Isaías de pecador, no fue necesario. Él mismo se reconoció como tal cuando vio al Dios 3 veces santo. Y fue traído a convicción. Dios no señaló el pecado de Isaías, el Espíritu Santo lo hizo por medio de su conciencia. Ojalá el mismo Espíritu nos lleve a sentir la maldad de nuestro pecado para que digamos, ay de mí. Ay de mí. Y así el Señor nos limpiará. Isaías había servido al Señor durante unos años. Y después tuvo un encuentro cara a cara con el Señor. Fue impactado y transformado. Él había escuchado sobre la grandeza de Dios toda su vida como judío al fin, desde niño. Y al ver su grandeza en esta oportunidad y al ver su santidad, la realidad
de la persona de Dios, tal y como Él es, él vino entonces a una profunda convicción y tristeza de haber estado pecando contra Dios. El Señor siempre es preciso en lo que Él hace. Sus labios fueron purificados, su pecado perdonado. Isaías no necesitaba reformar su vocabulario, él necesitaba arrepentimiento y limpieza. Ahora, ¿qué te está estancando a ti en tu crecimiento en Cristo? Isaías miró a quien necesitaba mirar, no a sí mismo, sino al Dios Santo, al Dios glorioso, al Dios majestuoso. ¿Cuántas veces en su vida había ya Isaías considerado quién Dios era? ¿Cuántas veces habría Isaías hablado sobre Dios, predicado de Jehová? ¿Cuánto conocimiento tendría Isaías de la palabra de Dios sin haber sido realmente transformado, impactado y transformado por Él? Igual que nosotros. Todo cambió con esa mirada. Todo cambió cuando Él vio al Señor de esta manera. Todo cambió cuando lo vio realmente como Él es. Renovemos pues nuestra visión de quién es Dios para arrepentimiento y transformación. Señor Dios bueno, gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos quién tú eres. Señor, concédenos la bendición que recibió Isaías. Necesitamos entender quién tú eres de verdad. Señor, deseamos que tu Santo Espíritu nos traiga convicción. Conocemos las verdades tuyas, las hemos repasado hoy una vez más. Pero Señor, perdónanos, porque tantas veces somos convocados por ti a escuchar tu palabra, a leer tu palabra, a orar, a hablar contigo. Venimos a tu presencia y luego salimos como si nada hubiera sucedido. Que tu sangre, Señor Jesucristo, nos limpie de esta nuestra gran maldad. Y Señor, transfórmanos por amor a tu nombre, para gloria de tu nombre, para salvación de las almas, para transformación de los hombres. Transfórmanos nosotros, Señor. Concédenos esta petición, te la hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si tú estás aquí esta mañana y todavía no te has entregado al Señor Jesucristo, acércate a nosotros. Queremos orar contigo. Queremos mostrarte cómo nuestro Señor Jesucristo es el Dios maravilloso, pero Él es el Salvador que quiere salvar tu alma. Dios le bendiga.